La primera función de la formación profesional es mejorar el nivel económico de una sociedad y, por tanto, mejorar el nivel de vida y el bienestar social de todas las personas que forman parte de esa sociedad. La formación profesional está, por tanto, relacionada con la economía y el empleo. La formación profesional es la vía formativa que puede ayudarte a mejorar tu situación en el futuro. Hace poco he tenido la oportunidad de conocer a Antonio Pérez Carmona. Él es un señor de la línea de la Concepción y es el orgulloso propietario de ese diploma que estás viendo en pantalla. Es un diploma de reconocimiento al trabajo soporte que se realizó para llevar a cabo la primera misión lunar. Antonio está muy orgulloso de poseer ese diploma que, bueno, no es ni más ni menos que representación de uno de los hitos históricos quizás más significativos del siglo XX. Vosotros sabéis que el Apolo 11 fue una misión espacial tripulada que llevó a cabo Estados Unidos y cuyo objetivo fue lograr que un ser humano caminara en la superficie de la Luna. La misión, bueno, pues se llevó a cabo en el año 1969 y concretamente se llegó a la superficie lunar el día 20 de julio de ese año, ¿de acuerdo? Bueno, es algo que habréis oído incluso chistes, ¿no? Diciendo alguno que, bueno, que es imposible, que no llegaron a la Luna, que cómo va a llegar el ser humano a la Luna, todavía hay quien lo duda, ¿no? Tened en cuenta que estábamos en plena Guerra Fría, era guerra de bloques, y decía Antonio, dice, tú imagínate, había una guerra de bloques entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No había disparos, pero era una guerra fría, ¿no? Por eso se llamaba fría, porque no había disparos. Entonces me decía Antonio, dice, tú imagínate lo que supondría que hubiera sido mentira que el ser humano llegó a la Luna, ¿qué hubieran dicho los rusos, los soviéticos? O sea, hubieran dicho en todos los medios de comunicación que los estadounidenses mentían, ¿no? Esto lo digo a título anecdótico. La cantidad de tecnología necesaria para llegar a la Luna es tremenda y eso se obtiene porque el ser humano se ha esforzado, ha trabajado y ha aprendido, y gracias a ese aprendizaje hemos pasado de ser un ser primitivo que seguramente tenía dificultades para hacer fuego a ser un ser que es capaz de salir de la atmósfera de su propio planeta. Bueno, yo creo que el avance es significativo, ¿no? Dice Antonio que a él le gusta decirle a los jóvenes y a los estudiantes lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. No creas en la suerte, cree en el trabajo y en el aprendizaje. Cree en el trabajo y en el aprendizaje. Y así es, yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio. Antonio me estuvo comentando algunos pasajes de su vida y al principio, cuando era niño, fue una vida que no era fácil. Él tuvo que empezar a trabajar con 12 años y a las 3 de la mañana iba al mercado de abasto a ayudar con la fruta. Esto supone pues atravesar una serie de calles muy oscuras, pasar frío, estar cansado, dormir poco, porque él empezaba a trabajar a las 3 y a las 8 de la mañana se iba a estudiar a un instituto. Posteriormente, él consiguió su formación universitaria, siempre mientras que trabajaba. Y por fin, trabajando en la base de Torrejón de Ardoz, contacta con personas y termina colaborando en el proyecto Apolo 11. Él ha tenido una vida larga, fructífera, muy interesante. A mí personalmente me encantó oír lo que contaba Antonio. Y eso se consigue a través de formación y esfuerzo, formación y esfuerzo. Y ese es el primer mensaje que os quiero transmitir. La formación profesional permite que haya un cambio en la sociedad, que haya avances tecnológicos, que haya mejoras económicas para toda la sociedad y por tanto que haya mejoras económicas para cada uno de los individuos. En definitiva, todos ganan. Todos ganan gracias a la formación profesional. En los últimos años estamos asistiendo a un avance enorme de la FP. Cada vez hay más estudiantes que quieren estudiar FP porque ven que es una magnífica salida profesional. En definitiva, la vida de las personas puede mejorar con la formación profesional. Si estudias FP, muy probablemente tendrás un futuro profesional mucho más interesante que si no estudias. ¿Y por qué? Pues por dos cuestiones. Primera, porque mejora la empleabilidad y segundo, porque mejora tu renta. Es decir, eres un sujeto más empleable y probablemente ganarás más dinero. Vas a tener, por tanto, más posibilidad de adquirir, vas a tener un poder adquisitivo mayor para adquirir bienes y servicios y es, por tanto, posible que mejore tu bienestar. Bueno, ¿y cuándo empezó todo? ¿No? Un poco por recapitular. Bueno, pues ahí tenéis a este hombre
a este hombre primitivo que le han puesto un pendrive en la mano y está mirando un ordenador. Realmente él no tiene ni la menor idea de qué es eso, porque probablemente el problema de él ese día será cazar lo suficiente para comer o a ver si le vuelve a salir aquello que le salió, que era el fuego, ¿no? Bien, a partir de ahí, evidentemente, quizás cuando empieza a producirse una transmisión de conocimientos, lo hace de forma, digamos, desordenada o poco sistemática, ¿no? Si queremos buscar un antecedente remoto en la historia, ¿no? sobre la formación profesional, es posible que la FP, bueno, pues sea una actividad formativa, ¿no? Un poco, en fin, teniendo en cuenta que hay que mudar lo mudable, es decir, que una cosa era la Edad Media y otra cosa es hoy. Digo que empiezan quizás en los gremios medievales, ¿no? Antes, en la antigüedad clásica, en Roma, había unas organizaciones parecidas que se llamaban colegia. Pues quizás ahí efectivamente hay una cierta FP, porque hay una transmisión de conocimiento que le hace el maestro al aprendiz, ¿de acuerdo? Que le hace el maestro al aprendiz. Es interesante, por ejemplo, en nuestro país, ya en el siglo XIX, pues ya hubo leyes sobre formación profesional. Por ejemplo, una del año 1857, que era la Ley de Bases de Instrucción Pública, que por ella se creaban las escuelas técnicas superiores de ingeniería y de arquitectura. Después es interesante que en 1868 se funda en Valencia la Escuela de Artesanos, ¿no? Que por cierto, hoy continúa funcionando como un instituto de enseñanza secundaria. Y en el año 1886, en la localidad de Sarria, en Barcelona, se fundan lo que podrían ser las primeras escuelas de FP, ¿no? Con el nombre de Escuelas Profesionales de Artes y Oficios. Ya en el siglo XX, en el año 1928, se da el Estatuto de la Formación Profesional, que yo creo que es el primer intento serio, ¿no?, para el establecimiento de un sistema ordenado de formación profesional en nuestro país. Se pueden citar otras leyes, como bueno, pues la Ley de la Formación Profesional Industrial del año 1955, la General de Educación de 1970, la Orgánica General del Sistema Educativo del año 90, la conocida como LOCSE, y la LOE del año 2006. ¿De acuerdo? Eso sería un poco un repaso de todas esas leyes que han ido dando lugar a la formación profesional. Pero, en fin, pero ¿por qué mejora mi empleabilidad con la FP? Pues porque, verás, ser sujeto empleable es ser un sujeto que puede tener ocupaciones y puede quedar en esas ocupaciones con una cierta permanencia, ¿no? Entonces, cuanto más te vas formando, más se va abriendo el abanico de tu empleabilidad. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que solamente estudias secundaria obligatoria. No tienes un desempeño posible en el mercado de trabajo, si no son, digamos, actuaciones poco tecnificadas y muy repetitivas. Por ejemplo, ser reponedor en una gran superficie. Por cierto, un empleo muy digno, todos los empleos son dignos, pero que a lo mejor pues no es lo que tú quieres y que a lo mejor tampoco la retribución es muy alta. Un muchacho o una chica que ha terminado su educación secundaria obligatoria, lógicamente solo puede pensar en un empleo de ese tipo. Pongamos como ejemplo ser reponedor en una gran superficie. Supongamos, sin embargo, que obtiene un título de profesional básico, ¿no? Pues a lo mejor ya puede ser reponedor, pero además también podrá hacer a lo mejor trabajos de auxiliar en albañilería, si es que ha estudiado algo relacionado con la albañilería. Pero si ya es técnico, es decir, si ha hecho un ciclo formativo de grado medio, ya podrá hacer trabajos de reponedor, ser auxiliar de un electricista o trabajar como técnico electricista. Y por supuesto, si hace un grado superior, obtiene un título de técnico superior y puede hacer todo lo que he dicho y además las labores de gestión y de proyecto que ya puede hacer un técnico superior. Por tanto, tu abanico de empleos posibles se va agrandando, se va haciendo cada vez más grande. Pues ya tienes una buena razón para formarte, ya tienes una buena razón para hacer formación profesional, por ejemplo. Es decir, que se incrementa tu empleabilidad. Por otra parte, ¿por qué me interesa cualificarme? Bueno, pues fijaos en esa vasija, fijaos la forma que tiene. Es una vasija que tiene una zona central ancha, tiene un cuello que es estrecho y la base vuelve a estrecharse. Bien, intento representar con eso la estructura organizativa de recursos humanos de una empresa moderna. En la actualidad, pongamos, voy a poneros otra transparencia, ahí la tenéis. En la actualidad necesito para alta dirección, necesito a muy poca gente para alta dirección. Esto se representaría en esta
angosto cuello, este cuello estrecho que veis aquí. No necesito a mucha gente para alta dirección, a lo mejor 3 o 4 personas es más que suficiente. Y también necesito a poca gente para los puestos no cualificados. Por ejemplo, una persona que vaya a recoger el correo. Pues no necesito que tenga una alta cualificación. Por tanto, necesito poca gente para esto. Sin embargo, toda esta zona central de la vasija representa el personal con cualificación, que puede ir desde un técnico hasta el doctor ingeniero jefe de todos los ingenieros del mundo, ¿no? Que también estaría aquí. Todo esto sería personal cualificado. Entonces, por eso la vasija es un ejemplo muy interesante, porque esta forma me indica precisamente eso, ¿no? Es decir, tengo poca gente aquí en la alta dirección, necesito poca gente, necesito mucha gente cualificada y necesito pocos operarios sin cualificación. Esto sería la estructura de una empresa moderna, de una gran empresa moderna. Entonces, y seguramente una mediana empresa moderna también, ¿no? Entonces, si estoy viendo que va a haber mayor demanda de gente cualificada, lógicamente estará bien que me cualifique, ¿no? Creo que es una buena idea cualificarse. Ya tengo una segunda razón, ¿de acuerdo? Así que tenemos una primera razón, que es que se incrementa mi empleabilidad. Tengo una segunda razón, y es que las empresas prefieren o necesitan más personal cualificado que personal sin cualificación. Y tengo una tercera razón, y es que mi renta crece a lo largo de la vida. Mi renta crece a lo largo de la vida si me cualifico. ¿Veis este gráfico de aquí, que es un gráfico bien sencillo? Y imagínate, en esta línea he trazado un alumno o una alumna que con 16 años deja de estudiar. Una persona que con 16 años deja de estudiar y ha obtenido su título de graduado en eso. Va a obtener un nivel salarial S1, como veis aquí. Y a lo largo de la vida crecerá un poquito conforme van pasando los años. Pero ya llega aquí un momento que empieza a disminuir, porque como hace trabajos repetitivos muy relacionados con la fuerza muscular, por ejemplo, ese reponedor empezará a tener bajas médicas, más dificultades y empezará a ganar menos, hasta que llega a los 65 años y se jubila. Bien, esta curva representa la evolución del salario de esa persona, ¿de acuerdo? Y podríamos decir que todo este área de aquí representa la masa salarial que ha obtenido durante su vida. Otra persona, sin embargo, decide hacer un ciclo formativo de grado superior, por tanto permanece 4 años más en el instituto, está hasta los 20 años estudiando. Pues fijaos que todo este tiempo no ha estado ganando dinero, luego representa un coste para él o para ella, representa un coste. Y aquí tenemos a los 20 años que empieza a trabajar y ya empieza a ganar más dinero que este que empezó con 16. Esta S2 será su nivel salarial y va ganando cada vez más va ganando más dinero, ¿no? Hasta los 65 años que se jubila, ¿de acuerdo? Por tanto, esta persona ha tenido 45 años de vida laboral, es decir, 4 años menos que el de 16, que ha tenido 49 años de vida laboral. Empieza ganando más. Esto lo deja de percibir, pero sin embargo obtiene todo este beneficio, todo este área de aquí es beneficio. Es decir, que por invertir este poquito de aquí obtengo todo esto. ¿Lo veis? Es decir, esto es lo que llaman los economistas un cálculo coste-beneficio. Es decir, en una parte de la balanza tengo que poner el coste de hacer algo y en la otra parte tengo que poner el beneficio. Y en este caso, el coste de haberme formado durante 4 años más, bien, pues tiene un beneficio mucho mayor que el coste. Por tanto, me interesa formarme. Ya tengo una tercera razón para hacer formación profesional. ¿De acuerdo? Ya tengo una tercera razón. Vamos a recapitular en esas 3 razones. Primero, mejora mi empleabilidad, es decir, el abanico de ocupaciones posibles es mayor. Segundo, las empresas tienen una estructura de recursos humanos tal que prefieren o necesitan más personal cualificado que personal sin cualificación o personal de alta dirección. Y tercero, vamos a tener un mayor salario a lo largo de nuestra vida. Bien, ¿y cómo puedo conseguir una titulación de FP? Entonces, si esto es tan interesante y tal, ¿cómo puedo conseguir una titulación de FP? Bueno, pues en un centro educativo en el que se imparte FP, ¿no? Con la asistencia regular a clase, si estás en la versión presencial, hay otras versiones que son a distancia, etcétera. Bueno, pues que no necesitan esa asistencia regular. En principio, la presencial pues necesita la asistencia regular. Y está dentro de la oferta horaria de los ciclos, ¿no? Que puedan impartirse en turnos diferenciados. Por ejemplo, en el IES Virgen de la Esperanza hay turnos de mañana y turnos de tarde. Y los títulos que se obtienen pues pueden ser con un ciclo formativo de formación profesional básica. Se obtiene el título de profesional básico.
Si cursas un ciclo formativo de grado medio, obtendrás el título de técnico, y si cursas un ciclo formativo de grado superior, obtendrás el título de técnico superior. Y en el caso del IES Virgen de la Esperanza, ¿en qué me puedo formar? En el caso del Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Esperanza de la línea de la Concepción, ¿en qué me puedo formar? Pues bien, primero vamos a ver lo siguiente. La formación profesional se organiza en familias profesionales. Todas estas que veis en pantalla, actividades físicas, artes gráficas, edificación, obra civil, etcétera, todas estas son familias profesionales que se pueden cursar. Concretamente, en el IES Virgen de la Esperanza dispones de ciclos formativos de fabricación mecánica. Concretamente, hay uno de profesional básico, uno de grado medio y uno de grado superior. Dispones de electricidad y electrónica. Hay varios ciclos, tanto más tendentes a la electricidad como a la electrónica o las telecomunicaciones. Tienes también ciclos de instalación y mantenimiento, todo relacionado con el calor-frío, la climatización de locales, etcétera. Tienes el de transporte y mantenimiento de vehículos, tienes tanto el profesional básico como el grado medio, tienes 3 de madera y mueble, una interesante familia profesional. Puedes obtener el título de profesional básico, el de técnico y el de técnico superior, y también tenemos la familia de sanidad, concretamente con un ciclo de bucodental. Creo que son unas ofertas formativas muy interesantes para cualquiera que quiera formarse en estas distintas áreas. Bien, ¿y qué hay de las prácticas en empresas? Bien, todos los ciclos formativos tienen prácticas en empresas. Todos, ¿de acuerdo? Todos los ciclos formativos. Bien, vamos a poner un ejemplo con una familia profesional cualquiera de cuáles son esos títulos que podrías estudiar. Ya lo he indicado antes, ahora te lo digo con exactitud. Puedes cursar el título de profesional básico en carpintería y mueble, el título de técnico en instalación y amueblamiento y el título de técnico superior en diseño y amueblamiento. Este primero está dentro de lo que llamamos la formación profesional básica, este está dentro de la denominada formación profesional de grado medio y este está dentro del denominado formación profesional de grado superior. Por tanto, tienes una oferta muy completa de 3 niveles o 3 grados. Bueno, y otra cuestión, ¿qué hay de la formación profesional dual? Si recordáis, el subtítulo de esta presentación es presente y futuro, es decir, formación profesional y empleo, presente y futuro de la FP. He empezado hablando de los antecedentes aquellos de la FP, ¿no? Por ejemplo, con las Reales Fábricas de Artillería de Carlos III, ¿no? He hablado de la formación profesional hoy y sigo hablando ahora de la formación profesional hoy porque la FP dual es una realidad, pero seguramente se va a ir potenciando. La formación profesional dual es una nueva modalidad dentro de la formación profesional. Los proyectos de FP dual del sistema educativo combinan los procesos de enseñanza, que tú lo haces en el centro, se dice procesos de enseñanza y aprendizaje, con los procesos de enseñanza y aprendizaje que se puedan realizar en la empresa. ¿De acuerdo? En la empresa. Se caracteriza porque se va a realizar en lo que se llama régimen de alternancia. Es decir, vas a ir alternando tu estancia en la empresa con tu estancia en el centro educativo. Esto se va a hacer pues con un cierto número de horas o días de estancia de duración variable entre el centro de trabajo y el centro educativo. En definitiva, esta modalidad consiste en ir combinando la formación teórica y la formación práctica que se recibe en un centro educativo con la actividad práctica que se recibe en el centro de trabajo. Porque, ojo, no podemos decir en el centro educativo recibo la formación teórica y en la empresa recibo la formación práctica. No es así. En el centro educativo, en el IES, en el instituto, vas a recibir la formación teórica y la formación práctica, pero después esto se va a combinar con esa actividad práctica, esa actividad productiva que llevan ya las empresas. Bien, ¿cuáles son las ventajas más destacables de la formación profesional dual? Pues bueno, pues que se tiene una adquisición tanto en el centro educativo como en la empresa de unos conocimientos, unas destrezas, unas habilidades técnicas, así como de competencias y habilidades interpersonales. Esto también lo obtienes en los ciclos formativos que no estén en formación profesional dual, pero hay que decir que la formación profesional dual también ayuda a esta adquisición de conocimientos, destrezas y habilidades, ¿de acuerdo? Para los alumnos, yo creo que el punto fuerte de cualquier proyecto de dual es la posibilidad de que vayas compaginando tus estudios con el comienzo de tu trayectoria profesional. En cierta medida,
al acercarte más al sistema productivo, estás ya en contacto con otros compañeros de la profesión, estás en contacto con empresarios y por tanto, de alguna forma, puedes ya ir iniciando tu trayectoria profesional. Yo creo que también la formación profesional favorece la adaptación de los estudios a los distintos ámbitos profesionales y de los sectores empresariales. Ten en cuenta que la formación en el instituto es esencial, es básica, es fundamental, pero hay a veces cambios rápidos en las empresas que los puedes captar muy bien si estás en las empresas, ¿de acuerdo? En cierta medida también se va a potenciar tu autorrealización profesional, ¿no? Y tu motivación. No obstante, ten en cuenta que si el ciclo que eliges no tiene formación profesional dual, tampoco hay que preocuparse porque todos los ciclos formativos tienen prácticas en empresas, ¿de acuerdo? Bien, ¿debe participar todo el alumnado que cursa un ciclo formativo en el programa de FP Dual? Pues no necesariamente, ¿de acuerdo? Tú te matriculas en un ciclo formativo y puede ser que vayas a Dual o no. Los proyectos de FP Dual que están autorizados a los centros educativos tienen unas características que están reguladas en una normativa, ¿de acuerdo? Que es la que se cumple. Y ahí a veces pues lo que se establece es que para que haya un proyecto de FP Dual tiene que haber un número mínimo de estudiantes que vayan a esa FP Dual. Generalmente con que vayan 5 del grupo será suficiente. No necesariamente 5, pueden ser más de 5, pueden ser menos de 5. ¿De acuerdo? No, perdón, nunca pueden ser menos de 5 si la normativa no lo permite. En fin, y por cierto, ¿puedo cursar FP Dual en el IES Virgen de la Esperanza? Bueno, pues sin ningún género de dudas. En el Instituto Virgen de la Esperanza de la Avenida Concepción existen diversos programas de FP Dual. Si tú cumples los criterios de selección, pues puedes cursar alguno de esos programas. De todas formas, quiero decir que la formación profesional dual es una excelente versión de la formación profesional, pero que la versión tradicional presencial está muy bien. Los ciclos formativos de formación profesional, tal y como los conocemos hoy, empiezan a implantarse, mejor dicho, en la década de 1990, y yo creo que el éxito de la formación profesional en estos años es muy importante. Es un éxito muy importante. Cuando se hizo una reforma de la educación allá por el año 1990, pues se criticó mucho esa reforma educativa. Tuvo muchas sombras, algunas luces y muchas sombras, pero creo que en general toda la comunidad educativa estaba muy contenta con la formación profesional. Por tanto, mantenerte en un ciclo normal, aunque no vayas a la formación profesional dual, me parece más que interesante. Pues fíjate que hemos avanzado desde este hombre primitivo que, en fin, que no tenía mucha idea de qué era el ordenador, ¿no? Gracias a la formación, gracias al avance tecnológico, hemos llegado a donde estamos y nadie puede dudar que nuestro grado de bienestar es muy superior al que pudiera tener cualquier hombre primitivo. Bueno, espero que esta presentación haya sido de tu interés. Te ha hablado José Manuel Roca, profesor de formación y orientación laboral en el IES Virgen de la Esperanza.